nos explica un poco porque se elevó a juicio oral una de las causas abiertas al ex senador y actual parlasuriano Enzo Cardoso. Doctor, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo va Marco y a la gente que te sigue? Doctor, te estamos molestando para conocer un poquito, el motivo o el argumento principal del juzgado para elevar a juicio oral este caso de lesión de confianza, si no me equivoco, atribuido a Enzo Cardoso y otros acusados. Y bueno, repitiendo un poquito, y otros acusados que fueron beneficiados con algún tipo de salida, doctor. Sí, Carlos, se llevó adelante la audiencia preliminar. En un primer momento el Ministerio Público se ratifica íntegramente de 3 requerimientos acusatorios que fue lo que se diligenció en esa oportunidad. Posteriormente a ello las defensas plantearon varios incidentes, entre ellos los de extinción de la acción, prescripción, no obtener un resultado en un tiempo prudencial como lo establece el artículo 136, que habla de 4 años, que fue un artículo modificado y quedó inserto en el Código Penal bajo conocimiento de todo como ley Camacho, ¿verdad? Ujú. Eh, Posteriormente a ello también han planteado nulidades con referencia que no se daban requisitos establecidos en el código como una relación sucinta de los hechos, que el Ministerio Público no contaba con elementos de convicción para acusar, y posteriormente la defensa de uno de los encausados había planteado también falta de acción por no ser su cliente el responsable de la supuesta acción desplegada que le atribuye el Ministerio Público, y así también hicieron referencia a que su defendido gozaba de fueros en su momento, eh, y en base a eso el juzgado, luego de correr traslado a la Fiscalía y analizar los fundamentos tanto de la defensa como del Ministerio Público, hemos resuelto rechazar varias de las incidencias presentadas por no ajustarse a derecho con referencia a la extinción o Ujú. La el prescripción. transcurso por el transcurso del tiempo. No, primero vamos a hablar de la Extinción. perentoriedad de los 4 años. La ley Camacho es muy clara al respecto cuando dice que cada presentación de cada incidente, cada apelación, cada recurso suspende los plazos procesales, suspende. Y la ley no hace distingo si eso es por cada uno de los procesados o solamente afecta al que lo plantea y no al que plantea. La ley es clara, dice incidencias planteadas por las partes. Bueno, entonces, haciendo ese cálculo que da el artículo 136 en su cuarto párrafo, si no me equivoco, hace referencia a que estos incidentes planteados por las partes en el proceso suspenden los plazos. Cuando suspenden los plazos, quedan en stand-by hasta que el expediente vuelva a origen. Hay que recordar que este es un expediente que fue bastante incidentado desde principios. Se Ujú. había planteado nulidad del acta de imputación, se apeló, fueron a la Corte, acción de inconstitucionalidad, acciones, recursos de casación. El día de ayer me bajó una acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, Sí. con respecto a este caso. Pero hay recursos que sí paran o suspenden el desarrollo. Por ejemplo, hubo una cantidad de reposiciones que fueron con la apelación en subsidio, luego a la Corte, llevó su tiempo ahí. Quiero hacer también la salvedad, no quiero ser injusto, ¿verdad? Cuando me refiero a la Corte, a la Sala Penal, me refiero a la antigua Sala Penal, no a la que está conformada actualmente por nuevos ministros. Quiero hacer esa salvedad. Ujú. Así también, todas las incidencias suspendían los plazos. ¿Qué quiere decir eso? De que se corta el tiempo y cuando el expediente regresaba nuevamente al juzgado de primera instancia se volvía a habilitar y empezaba a correr el tiempo. De donde paró, continuaba. Aparte de eso, se han presentado una cantidad de recusaciones que también suspenden los plazos. Ahora bien, siguiendo en esa tesitura, también el artículo 103 del Código Penal hace referencia a que estos plazos también quedan suspendidos cuando por causas insuperables y comprobadas de manera fehaciente
suspendan o no se pueda llevar adelante el normal desarrollo de un proceso. Hacía referencia a circunstancias objetivamente insuperables. Entonces, el juzgado entró en el análisis y en la interpretación conforme lo preceptúan las leyes, en el sentido de que es una circunstancia objetivamente insuperable que no esté el juez, porque está recusado. Al estar recusado, el juez no se puede llevar adelante el proceso, el desarrollo o la persecución penal, como dice el código. Entonces, ante estas circunstancias fue que se rechazó esa incidencia, primero del 136 y luego la prescripción prevista en el artículo 102, es decir, por el transcurso del tipo base desde los 5 años. Doctor, ahí entonces ya nos explicaste la distinción para que la gente que nos está viendo y escuchando nomás, porque le cuesta pues a la gente entender. Nos explicaste la distinción que la ley Camacho dice 4 años, ¿verdad? Pero también se le resta esos incidentes dilatorios presentados. Y nos dijiste, no hay distinción, o sea, no dice que si Marcos presenta y Carlos no presenta, a Carlos le beneficia, o sea, entonces, aunque Marcos haya presentado, igual a mí, digamos, me perjudica por más de que mi defensa no haya incidentado, no haya presentado ningún incidente. Es para que la gente entienda bien nomás. Entonces, Carlos, así mismo como dijiste, mejor imposible, es así, ¿verdad? Sí. Para tratar de simplificar, para poder entenderlo, la prescripción, ¿qué es? La adquisición de derechos u obligaciones por el transcurso del tiempo, por el beneficio. Pasó un tiempo y uno se benefició con una situación X. Perfecto. Bueno, acá por el transcurso del tiempo, porque en un apartado del Código Penal dice que en 4 años tiene que haber resolución. Pasaron los 4 años y no hubo resolución. Entonces, ese es el primer incidente que plantean en base a esto, porque yo en 4 años tengo que tener una respuesta, no la tengo acá, solicito un sobreseimiento definitivo en base a estas circunstancias. Es el primer escenario. La cuestión es de que ese primer escenario, para que se dé, hay otras pautas que la ley dice. Cuando se presenta un incidente se suspende el plazo. ¿Qué quiere decir eso, Carlos? Para que la gente entienda. Tenemos un primer tiempo de fútbol, 40 minutos. 40, es como el básquetbol, ya adelante. 40 minutos. Empezamos, llegamos al minuto 10 y hay una falta. Entonces, el árbitro hace sonar el silbato y para el cronómetro. El desarrollo, el cronómetro para ahí. Y en nuestro caso, el cronómetro pasa 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años, volvió, y ahí volvemos a habilitar el cronómetro y sigue 10 minutos, 1 segundo y continúa. Esa es la diferencia, esa es la suspensión del plazo. Sí, claro. Cuando hablamos de interrupción, que es otra figura por la que también se planteó la prescripción de la acción por la interrupción, cuando se interrumpe, cuando se plantea o se da una circunstancia como la ley dice, la presentación del acta de imputación, un escrito acusatorio, una citación para indagatoria, interrumpe el plazo. ¿Qué quiere decir? El cronómetro vuelve a cero. Vuelve a cero, así mismo, para que la gente entienda, Carlos, ¿verdad? Exacto, es muy importante. Hay otra circunstancia también que se fundamentó en base al 104 de que se presentó la acusación y transcurrió 5 años. Sí. En ese punto existe un requerimiento fiscal. Ahí la ley habla también de un requerimiento fiscal solicitando disposiciones de contenido jurisdiccional que interrumpe el plazo. Después de la acusación, después de aproximadamente 1 o 2 años aproximadamente, existe un requerimiento fiscal que solicita la fijación de audiencia preliminar. Y el citar audiencia preliminar, entendemos nosotros que es una disposición de contenido jurisdiccional. ¿Por qué? Al explicar esto en la audiencia, había argumentado que las personas que estaban ahí no estaban por su gusto, estaban porque fueron obligados por el mandato de la justicia para que estén presentes, porque si no estaban presentes se hubiese tomado alguna resolución ante esa falta. Entonces la gente acudió. Entonces, si por una citación a audiencia
les obligamos a venir, evidentemente tiene un alto contenido coercitivo jurisdiccional. ¿Por qué? Porque justamente hace referencia posteriormente a la decisión que se pueda tomar en una audiencia preliminar. Y había fundamentado también esta circunstancia en particular el doctor José Casañas Levis en uno de sus textos, al hacer análisis de esta circunstancia y puntualmente de un requerimiento fiscal solicitando disposiciones de contenido jurisdiccional, cita como ejemplo la notificación del acta de imputación. Fíjate, la notificación nomás. Sí. Porque esa notificación del acta de imputación que trae aparejada la citación para hacer estudio de las previsiones del artículo 242 o 245. Sí, sí. Entonces, ante esa circunstancia nosotros vemos que tanto la prescripción, ya sea por suspensión o por interrupción del plazo, no operó. No operó. Es la posición, es la interpretación que tenemos nosotros acá en primera instancia. Qué importante esta discusión jurídica que se arma a partir de tu resolución, doctor, porque hace poco veíamos una resolución de la Cámara donde está Pedro Mayor Martínez y Santander, donde decían estos plazos donde interrumpidos o suspendidos que no se le puedan un poco arrogar al ciudadano, no corresponde que él sufra por eso, ¿verdad? Sí, es así. Que es una interpretación distinta a la que vos le estás dando, así como decís, el código pues no distingue. Sí. No pero hace distinción. Hay una concepción, Marco, realmente es muy importante esta circunstancia que se está dando porque abre al debate. Sí, señor. Yo tengo otra interpretación de lo que dice la ley. Yo por lo general procuro hacer una interpretación como está en el texto. Sí, como taxativo. Lo entendería cualquier ciudadano. Sí. No busco interpretaciones para favorecer o perjudicar a nadie. Sí. Procuro hacerlo de manera igualitaria. A lo que estabas mencionando, Marco, por el tema del debate que se va a abrir o ya se está abriendo. La resolución en la que hiciste referencia en Cámara no está firme. Sí. No está firme. Sí, señor. Tengo entendido que el Ministerio Público va a recurrir. Va a recurrir. Así dijo la fiscal, bueno, con nosotros. Bueno, hay una particularidad que se dio. Esa fue una resolución utilizada para fundamentar estas incidencias de prescripción al momento de la audiencia preliminar. Sí. Pero hay una circunstancia que se da. Existe un fallo en el mismo sentido del Tribunal Primera Sala, que ya fue recurrido también ante la Sala Penal de la Corte, ante esta nueva Sala Penal. La prescripción en base al 102 y al 136. Y esta Sala Penal nueva anuló esa resolución de Cámara. Anuló. Y en el día de la audiencia, eso está en alta, no tengo a mano ahora mismo, pero yo hice mención al número de causa, número de resolución y la Sala Penal de la Corte que sacó. Era una resolución que en primera instancia el juzgado tuvo la misma interpretación que yo tuve con respecto al 102, de que si el expediente no está, ¿cómo vamos a llevar adelante la audiencia? Es imposible, porque el expediente no está por recursos planteados, ya entiéndase, recurso en el buen sentido del ejercicio de la defensa o recurso desde el punto de vista de las chicanas también. Sí, claro. Dilatorio. Esas son las circunstancias que tenemos. Entonces, si el expediente no está en primera instancia, es imposible que el juez pueda hacer la audiencia. Al caso al que yo hago referencia era un caso de estafa. Fue a la Cámara, al Tribunal de Apelación Primera Sala, anuló la resolución de primera instancia. Las partes agraviadas se pusieron ante la Corte y la Sala Penal anuló la resolución de Cámara. Anuló. Y esa es la resolución que está firme, la resolución de la Sala Penal, referente al tema esto de los plazos. Claro, acá será idéntica situación. Claro. Vamos a ver si empezamos a tener ya la justicia predecible,
de que el ciudadano cuando entra acá sabe a lo que se expone, y el que está confiado de que es inocente, pues que sepa que va a salir caminando nuevamente del palacio. Sí. Y se vaya a su casa. Claro, es lo que tanto y el caso de la niñera de oro es lo mismo también. O sea, el Tribunal de Apelaciones, no sé si era de la tercera sala, pero era una sala creo que integrada, había rechazado tanto la prescripción como la extinción, ¿verdad? Las dos cuestiones. Había rechazado esa sala y la Corte también había confirmado esa decisión de la Cámara de Apelaciones, ¿verdad? Claro, pero hay que tener, yo particularmente, como les digo, esta es una cuestión primeramente uno no debe cerrarse a seguir analizando y estudiando. La circunstancia es la siguiente: no todos los casos son iguales. No todos los casos son iguales. Por darle un ejemplo, una persona que venga, se plantea una imputación y de entrada ya plantea un sobreseimiento definitivo, dice, no, yo no fui, yo estaba en tal parte, acá tengo una cantidad de argumentos. Y se resuelve en primera instancia, no, este no es el momento, y se rechaza. Va al tribunal de apelación, se traspapeló unos buenos años, luego sale la resolución, se recurre a la Corte, volvió a tardar un tiempo prudencial, luego baja el expediente. Cuando el expediente bajó ya transcurrieron más de 5 años. Ahí tenemos un caso de una persona que ejerce ¿Y ahí qué pasa? Para defenderse, y ahí habría que hacer el análisis si es aplicable o no la interrupción. Después, si vamos a ser estrictos en lo que la ley dice, el 136 de la ley Camacho es claro. Hasta que no se resuelva el incidente, no se cuentan los plazos. Bueno, eso es categórico. Y vamos a ver un poco si entendí. En este caso que te habló Marco, porque es muy importante el tema. Sí. La Cámara dice que el expediente de Petropar estuvo 3 años y medio en la sala penal de la Corte. Eso es culpa de los procesados o culpa de quién es. O sea, vamos a suponer que mi defensa haya presentado una chicana, un incidente dilatorio, yo haya chicaneado, pero la Corte o el juez o la Cámara no puede tener 3 años y medio un expediente para resolver una simple cuestión, o sea, para expedirse. Así creo que entiendo, por eso es que decís, hay que analizar cada caso. Claro, Carlos, el tema es el siguiente: yo realmente no puedo entrar a analizar a profundidad estas circunstancias porque ni la resolución de Cámara les cuento. No, pero te pregunto, los fundamentos que hicieron. Te pregunto por la explicación que diste, nomás a ver si entendí. Vos dijiste, hay que analizar si de repente, porque no se le puede atribuir a ninguno de los procesados ese cajoneo que vos cuidadosamente dijiste, no sé, ¿cuál era el término que utilizaste? Sí, entiendo, Carlos, pero a lo que yo estaba comentando, tenemos las grabaciones, por suerte, para volver a escuchar. Sí. Dije, a renglón seguido, volví a citar el 136 de la ley Camacho, que es más claro en el sentido que dice, a la presentación del incidente se cortan los plazos hasta que se resuelva y vuelva al juzgado para proseguir. Hasta que esas circunstancias no se dé, los plazos están suspendidos. Ahora, ¿por qué demoró mucho tiempo? ¿Qué pasó? ¿Por qué no salió? Bueno, esas son otras circunstancias que nos hacen a lo reglado en las leyes, ¿verdad? En el sentido de que pudo haber una demora administrativa, se pudo haber traspapelado el expediente, una cantidad de circunstancias que se pueden dar. Se recarga de trabajo, porque todos estamos recargados de trabajo y hacemos lo posible para estar al día. Esa es una realidad también. Sí. Entonces, se hace lo que se puede con lo que tenemos. Ahora, volviendo a nuestro tema, que es muy interesante, entonces, ¿rechazaste vos la prescripción, el planteamiento? O sea, ahí lo que quiero entender bien, porque quiero entender yo también, porque me cuesta un poquito, en el sentido de que vamos a suponer la defensa. El doctor Víctor Dante Gulino nos dijo en una entrevista anterior, en estos días nos dijo que transcurrieron ya más de 5 años de la presentación de la Fiscalía, o sea, 5 años y más, o sea, marzo del 2020, para él ya se cumplieron los 5 años, estábamos a punto, o ya estamos ahora
creo que en estos días 6 años según él, y en 5 años tenía que prescribir esa causa. Ahora, ¿cuál es el argumento que usaste vos así para que entendamos bien, doctor? Para rechazar. Perfecto. El doctor Ulino, al hacer plantear esa incidencia en base al artículo 104 del Código Penal, la prescripción de la acción por interrupción. El articulado es claro, en el numeral 2 hace referencia a un escrito de acusación. Bueno, cuando se presenta la acusación, y vamos a poner un ejemplo así, puede ser en la figura de estafa, como la mayoría de los delitos que están en esta causa, tienen un tipo base de 6 meses a 5 años. Esa es la pena del tipo base. Sí. Para hacer el análisis, ahí ya no entramos y ahí grabando, simplemente lo que en el tipo base, 5 años. Sí. La interpretación y la fundamentación del doctor Ulino es de que se presentó la acusación, pasó 5 años, ¿verdad?, desde la acusación, y la audiencia no se llevó adelante. Porque transcurrió esos 5 años del tipo base, desde la presentación él dice o sostiene que la causa prescribió. Muy bien. Ese artículo 104, numeral, en el 104, inciso 1, numeral 2, al que él hizo referencia, existe un numeral 7 también. Un requerimiento fiscal. Sí, solicitando disposiciones de contenido jurisdiccional. Bueno, ¿qué pasa? Después de la presentación de la acusación, recuerdo, habrán transcurrido 2 años y medio, existe un requerimiento fiscal solicitando se fija audiencia preliminar. Y eso... La gente, el resto se olvidó de que estaba eso, o lo vieron, no sé. O interpretan de que eso no es, no tiene esa fuerza, ¿verdad? No es un acto jurisdiccional. Pero ¿qué pasa? La Fiscalía solicita un acto jurisdiccional, el cual el convocar audiencia preliminar. ¿Quién es el que convoca audiencia preliminar? El juez. El juez. La convocatoria a audiencia preliminar es una invitación, si querés venir, si querés no venir. No, es un acto jurisdiccional. Claro, coercitivo. Sí. Porque la ley le da esa facultad, esa prerrogativa al Poder Judicial. Obliga, cuando cita, obliga a la persona para que se presente, porque si no se presenta, habrá consecuencias. Entiéndase, declaración de rebeldía. En el caso de una persona que ya se encuentre procesada y que tenga medida alternativa a la prisión, las medidas pueden ser revocadas de oficio por el juez. De oficio. O sea, hay muchas circunstancias, pero en el caso concreto, existe un pedido de audiencia por parte del Ministerio Público al juzgado. En este punto específico, al hacer la fundamentación, y se menciona, creo que yo también lo mencioné al inicio de la entrevista, el doctor Casañas Levy, en uno de sus textos, en el Código Penal comentado, en el primer tomo, penúltima y antepenúltima foja de ese libro, dice de que hace el análisis de este numeral con referencia a una citación, a un requerimiento fiscal solicitando actos de contenido jurisdiccional. Como ejemplo pone, el primer ejemplo que pone, notificación del acta de imputación. ¿No? Cuando el fiscal me pide notificar el acta de imputación a criterio o al entendimiento del doctor Casaña Ley, constituye ya que ese requerimiento fiscal ha provocado un acto jurisdiccional. Porque el que notifica el acta de imputación y cita para el 242 es el juez. O sea que para que la gente que nos está escuchando y viendo, a partir de ahí se cuenta de nuevo. Nuevamente. Exacto. De nuevo. O sea, vamos a suponer que esa notificación se dio después de 6 meses de haber presentado la imputación, o un mes, no sé, o 2 meses. Entonces, esos 2 meses que yo puedo contar como defensa se interrumpió ahí porque después de esos 3 meses el fiscal te pidió que notificaras el acta de imputación. Entonces, a partir de ahí se cuenta de nuevo. Así mismo. En el caso concreto, ya te digo, estoy finalizando, está todo los fundamentos puestos en el acta respectiva, pues la fundamentación fue de manera oral, como dice la ley. En ese punto específico,
En el caso concreto, o sea, para tener en cuenta, se presenta una acusación. Vamos a hablar de otro caso. Se presentó la acusación, el marco del tipo va a ser hasta 5 años. Se presenta la acusación. Pasaron 2 años de la acusación y el fiscal viene y solicita, señor juez, se fije audiencia preliminar. Que se fije audiencia preliminar. Y a nuestro entendimiento, ese es un requerimiento que solicita una disposición de contenido jurisdiccional. Claro, ahora ¿Quién es el que convoca a una audiencia? Y siempre es el Poder Judicial, claro, dentro del proceso, no de la investigación. Bueno, pasaron los 2 años, se presentó ese requerimiento. A partir de ahí se volvió a interrumpir el plazo y a partir de ese requerimiento otra vez empiezan los 5 años. Para ubicarle a nuestros teleoyentes, en el 2015, en marzo del 2015, se le acusó al señor Enzo Cardoso y a todos los demás implicados. Vamos a suponer, en el 2017 el agente fiscal se presenta ante su juzgado y solicita que se fije audiencia preliminar. Entonces, usted fija esa audiencia preliminar y a partir del 2017, entonces para adelante, se cuenta otra vez los 5 años que tiene en el 2022. Así mismo. Excelente, entendemos claramente. Salvo que opere el transcurso por el doble del plazo. Que ahí no hay lugar a interpretación. ¿Y eso cómo se entiende, doctor? No hay lugar a suspensión y no hay lugar a interrupción. O sea, si lleva más de 10 años la acusación, automáticamente ahí se cumple el por el transcurso del doble sí es categórico. Ahí es categórico. Ahí no le agregás tiempo muerto para la interrupción, tiempo muerto para nada. Hay distintos análisis y estudios con referencia a lo que Marco está hablando, la famosa teoría de los plazos muertos, ¿verdad? ¿Verdad que no todo ese tiempo transcurrido que no pudo llevarse adelante el proceso, ya sea por recursos dilatorios planteados, esos plazos no corrieron, no se tuvo en cuenta. Y hubo un caso que lo estaba siguiendo por así de, ¿cómo te voy a decir? De lo que salía por los medios, ¿verdad? El caso de, bueno, no recuerdo, un caso así también relacionado a un alto funcionario en su momento en un ministerio, no recuerdo, de que en teoría ya inclusive habían planteado la prescripción por el transcurso del doble, pero que no prosperó, fue a juicio oral, recibió una condena y creo que el expediente continúa. No recuerdo ahora el nombre concreto de ese caso, fue un caso interesante a las interpretaciones que se da con respecto al transcurso por el doble del plazo. Bueno, entonces ya explicada la extinción y la prescripción, y para ir redondeando un poco ese cuestionamiento que hizo la defensa de Cardoso, por ejemplo, doctor, en el sentido de que el juzgado no solicitó su desafuero al Parlasur. ¿Cuál es la respuesta o cuál es el argumento del juez Humberto Tazú para rechazar entonces esa pretensión de falta de acción? Sí, o sea, primero porque se planteó la nulidad en base a que no se pidió el desafuero por su condición de parlasuriano. Sí. Y por último se planteó una falta de acción. La falta de acción es más sencillo en el sentido de decir, ¿por qué se planteó falta de acción? Porque la defensa argumenta de que el señor Cardoso, como ministro, no era el responsable del control y la ejecución de esos programas. Sí. Él era el responsable del ministerio. Así mismo. Pero ellos manifiestan que ellos no eran responsables de esa circunstancia, que era el viceministerio. Pero para que el juzgado pueda entender y expedirse sobre eso, yo tengo que leer y valorar las pruebas ofrecidas. Sí, el fondo. Por ejemplo, leer, claro, entrar en el fondo de la cuestión y decir, no, acá en el contrato o la adjudicación, en la licitación expresamente dice que el responsable de la ejecución es el viceministerio. Sí, doctor. Y que el ministro pagará, de acuerdo así, hay que estar los dictámenes favorables. Existe una autoridad responsable, pero para que el juzgado pueda expedirse sobre eso, se tiene que analizar la cuestión de fondo. Y en la audiencia preliminar no se puede hacer eso. Claro, al juez penal de garantías no le corresponde estudiar las pruebas. Así mismo. Entonces,
analizar en el sentido de valorar valorar las pruebas, sí señor. Claro, con esto realmente esta persona es inocente, no se puede hacer en estas circunstancias. Sí. Entonces, esa falta de acción se rechazó por ese fundamento de que nosotros no podemos analizar esa documentación de donde se hace a fundamento de la defensa. El que era responsable del control de la ejecución de esos programas era el viceministerio y no el ministerio. Claro, hasta podría llegar a ser cierto eso, pero este estadio no es el que tiene. Claro, así mismo, Marco. Bueno, entrando ahora en la... cuando se pidió el fuero. Por el tema fuero. Bueno, en primer lugar, se planteó de que la nulidad porque el defendido del doctor Gulino tenía fueros, era senador, fue miembro del Consejo de la Magistratura. Doble fuero como miembro del Consejo de la Magistratura tenía también fueros, y por último fuero para la Suriano. Muy bien. Con referencia al primer punto, ¿era senador? Sí, era senador. ¿Se pidió su desafuero como senador? Sí, se pidió su fuero como senador. Solucionado. Vamos al punto de el fuero de miembro del Consejo de la Magistratura. Bueno, el fundamento que nosotros expusimos es de que el hecho de que este señor haya formado parte del Consejo es una consecuencia de su condición de senador. Sí, categórico. Cuando él presta juramento, lo hace en representación de la Cámara que lo designó por el cargo que ejerce, que era el de senador. Hemos analizado resoluciones, doctrinas. No encontré en ningún lugar que se habla de que los fueros se suman o que exista doble fuero en protección de una persona. ¿Por qué? Encontré un análisis, un texto del derecho en México que hacía esta reflexión de que el fuero existe para proteger al individuo en el ejercicio de sus funciones, para que no sea molestado. Para eso sirve el fuero. Entonces, este señor siguió como miembro del Consejo, sí. Siguió firmando resoluciones, sí. Siguió conformando ternas, sí. ¿En qué le afectó? En nada. ¿Por qué? Porque justamente esa condición deviene de, valga la redundancia, de su condición de senador. Distintas circunstancias es las personas, y esto también lo puso el fiscal, de que los componentes del Consejo de la Magistratura, que son electos del gremio, los abogados, ellos al prestar juramento, sí, ahí la ley les protege, les da el fuero. ¿Por qué? Porque son personas que no tienen fueros, pero una persona que tiene fuero no se suma el fuero, eso no existe. En el derecho administrativo lo que expresamente no está permitido, está prohibido. Esta circunstancia no existe. Y removiendo así archivo, encuentro una foto del ministro Eugenio Jiménez Rolón prestando juramento como miembro del Consejo de la Magistratura. Entonces, él tiene fuero como ministro de Corte y otra vez tiene fuero como ministro del Foro de Enjuiciamiento. No. Porque justamente el hecho de que esté en el Consejo es una consecuencia de su condición de ministro. Entonces, esa figura del doble fuero no existe. Es un argumento que no tiene ningún tipo de sustento desde el punto de vista estrictamente jurídico. Ahora bien, el tema de Parlasur, porque también al final de la audiencia escuché algunos comentarios de que hubo un procesado, el señor Aquino, de que por sí se pidió su desafuero, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Hay una circunstancia que está en los papeles. Y yo no me puedo apartar ni un instante de lo que yo tengo a la vista para analizar dentro de lo que son mis atribuciones. Cuando este señor toma juramento o presta juramento como parlasuriano, en realidad no sé si prestó juramento como parlasuriano. Esa es la verdad. Sé que fue electo y proclamado por la justicia electoral.
Pero cuando él asume esta condición, él ya estaba procesado. Él ya estaba procesado. Entonces, cuando a él se le retiró su fuero como senador y entró a proceso, se sometió bien o mal al proceso. Sí, él aún no tenía fuero de parlasuriano. Claro, pero ¿qué pasa con el fuero de Parlasur? Ese fuero de Parlasur lo obtiene después de que se inició el procedimiento. Sí, mucho después. Pero ahí no concluye. Ahí no concluye. ¿Qué pasa? ¿Qué dice el protocolo de Mercosur y el acta de constitución? Dice que los parlasurianos gozarán de inmunidad durante el tiempo que ejerzan sus funciones, dice, y posterior a ella. Entiéndase que si dejaron de ser parlasurianos, igual van a seguir teniendo fuero. Pero ¿cuál es la circunstancia? Y dice, por las opiniones emitidas en su calidad de miembro del Parlasur, no podrán ser juzgados civil ni penalmente. Entonces, este señor, el representado del doctor Dante, sí, ¿a él se lo está procesando por alguna opinión que emitió en el Mercosur? No. Bueno, ya está. Así de simple, ya está. Ahora, eso que vos estás diciendo, creo que incluso acá se dio en el caso del senador Zacarías Irum, cuando se volvió a pedir y el Senado dijo que no había necesidad, por ejemplo, que tenía que, pero fue bastante discutido en ese sentido, nomás estoy diciendo, para otro. Pero el tema es el siguiente. Los procesos, las investigaciones se basan sobre hechos históricos, ¿verdad? Acontecimientos que pasaron, se investigan y se lleva adelante. Cuando se abre la causa, en mi modesta opinión, a un miembro del Senado de la Cámara de Diputados, cuando se solicita su desafuero, ¿cuál es la implicancia que tiene? Y que para ese acto en concreto se le retira la protección. ¿Para qué? Para que pueda ser sometido a proceso. Cuando se procede al desafuero a un hecho concreto, por ese hecho pierden su protección. Ya no tienen fuero sobre esos hechos. Es decir, hubo muchas tendencias a raíz de varios integrantes de diputados senadores que fueron procesados, que no se podía ordenar la prisión. Sí, el 191. Pero ¿qué pasa? El 191 fue más claro. Se habla no se puede ordenar la detención, dice. No es la prisión. Y claro, no se puede ordenar la detención porque tiene una protección, se le lleva a su casa. No se lo detiene, no se le manda a la comisaría. Entonces, cuando se procede al desafuero, se le despoja de esta protección. Se le saca la protección, entonces ahí ya se puede dictar todas las medidas que fueran. Sí. No, el hecho, incluida la prisión. No podrán ser detenidos ni ordenar su detención mientras por el periodo que fueron electos. Y claro, porque esa es la protección que tienen. Pero cuando se les saca la protección, es la misma cosa, para que la gente entienda, Carlos y Marcos. Sí. Se van caminando por la calle, empiezan a aguacero y sacan un paraguas. Les protege. Esa es la figura del fuero. Cuando se les saca el fuero, se van a empezar a mojar. Claro, y eso es cuando se habilita el procedimiento en sí. Claro, el proceso. Claro, y los que algunos que conocen y que hicieron un trabajo más a fondo sobre este tema incluso explican y sostienen que como veníamos de una dictadura, lo que se quería evitar con no se podía ordenar la detención es que vamos a suponer que un dictador que asuma después ordene la detención del senador Carlos Benítez que venía para votar, por ejemplo, ¿verdad? O disponga a alguien. Entonces esa forma irregular es lo que se trataba de evitar, pero así como estás explicando es claro, porque a él se le despoja de los fueros para someterle al Poder Judicial. Una vez sometido al Poder Judicial tiene que abstenerse a las consecuencias de lo que dicta el juez. Así mismo, por eso pues, al caso que hoy hiciste mención, cuando se inicia un proceso antes de que se tenga fueros, esto continúa. El proceso continúa, la investigación continúa. ¿Verdad? Lo que se puede entrar a debatir es si al momento de llegar a estado de sentencia se le puede aplicar o no la condena. Es otra circunstancia que se da. Bueno, pero totalmente ajena al inicio del proceso.
Claro, vamos. Pero en el caso concreto, Carlos, sí. Marcos, el hecho de ser miembro del Parlasur fue a posterior, mucho tiempo después, ¿verdad? Y la cuestión va de que los miembros del Parlasur no pueden ser enjuiciados civil ni penalmente por las opiniones que emitan en su carácter de miembros del Parlasur. Doctor, a ver un Solamente poco, por eso. para concluir y para, un ejemplo. Si un exgobernador es imputado y es procesado, después llega a ser diputado, no es necesario entonces solicitar su desafuero a la Cámara de Diputados porque él ya estaba procesado antes de asumir ese cargo. No. O sea, atender, Carlos, para poder ejemplificar. El caso que vos me estás dando, ya hay un proceso formal. Sí, ¿Hay un acta de imputación? Sí, por eso digo, ya hay un acta de imputación y hay un proceso. Y después logra ingresar a la Cámara de Senadores o diputados, no importa, sí. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, la investigación puede continuar, pero cuando llegues a una etapa de emitir una resolución, no, porque en ese momento tiene protección. A mí me pasó un caso similar en este juzgado. Cuando empezó el caso contra el diputado Carlos Núñez Salinas, él no era diputado. El proceso empezó. Se lo imputó y se siguió adelante, no siendo diputado. Pero cuando se estaba por llegar a momento ya de la audiencia preliminar, o ya se vislumbraba cuál iba a ser el desenlace por parte del Ministerio Público, el juzgado solicitó el desafuero para poder emitir algún fallo sobre la persona de este señor, que a ese momento sí tenía fuero. Por esto es una circunstancia distinta a la del Parlasur. Ahí lo que no quiero que se confunda. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el del Parlasur no puede ser juzgado civil ni penalmente por las opiniones que emita en su condición de parlasuriano. Es claro en ese sentido. El acta de constitución y el protocolo de asunción es demasiado claro. Así dice: el miembro del Parlasur no podrá ser sometido a proceso civil ni penalmente durante su mandato y posterior a ello por las opiniones que emitan su condición de pero tal. si es Entonces, así, a nadie se le procesa de los parlasurianos, a nadie se lo procesó o se los procesa por las opiniones que emitieron, a ellos se les procesa por otras circunstancias, por otros hechos. Claro. Y esa protección que tiene es exclusiva a lo que ellos dicen. Pero eso... ahí en el Senado. Y esta circunstancia, para terminar, Carlos, esta circunstancia también se da en Senado y en diputados. Pero ¿qué pasa? Los senadores y diputados tienen lo que se conoce en doctrina como la inmunidad completa o protección de fueros completos. ¿Por qué? Al analizar el texto constitucional que hace referencia a senadores y diputados, primeramente dice: no podrán ser detenidos por las opiniones que emitan en su condición de tal. Inmunidad por las opiniones que emitan. Y después, ¿qué dice? No podrán ser detenidos. Otra protección. Y finalmente, ¿qué dice Carlos? No podrán ser procesados hasta recibir el pedido formal. Es decir, aparte de esa protección de opinión, de detención, tienen inmunidad de proceso. Y lo del Parlasur, lo único que tiene es inmunidad por las opiniones que emitan en su condición de tal. Ahí está entonces esa es la diferencia. Totalmente distinta. Es importantísima esa aclaración. No es lo mismo una autoridad local, un senador o un diputado de la República, con la protección que la Constitución le da con los fueros que tenga el parlasuriano. O sea, el parlasuriano entonces no tiene esa inmunidad de proceso. No tiene esa inmunidad de proceso para otras causas, digamos, en general. Claro, cuando el proceso ya se abrió. Exacto. Lo que pasa es que tanto en esta causa que yo tengo y en causas anteriores se estilaba en solicitar el desafuero. Se solicitaba. Hubo otros casos de parlasurianos donde se solicitaron los desafueros, Carlos. Sí. Y es una condición que se dio. Ahora, como el derecho va evolucionando de manera constante de acuerdo a las circunstancias que se van dando,
por eso constantemente tenemos actualizaciones en nuestras leyes. Entonces, las resoluciones judiciales también obran en consecuencia a las disposiciones legales que van surgiendo. Entonces, esto es para tener en cuenta de que al principio hubo otros procesos donde, y en este mismo al que hacemos referencia, se había pedido el desafuero por parlasurianos, pero no se daba esa condición de que la causa ya se había iniciado y el juramento vino a posterior. En el caso de parlasurianos, no senadores y diputados, es totalmente distinta. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por este contacto y por esta explicación. Que tengas una buena jornada, un buen fin de semana, sí, doctor. Igual, Carlos, que pasen bien. Marcos. Gracias, muy amable. Gracias, doctor. Lo escuchaste aquí en PDS. El juez penal de garantías Humberto Otazú. A veces la entrevista, y a veces Icaigüe cuando No, yo te digo, para nosotros es espectacular y para la gente que está dentro del mundo jurídico. Pero lo que quiero es que el teleoyente, o sea, la gente que nos está viendo y escuchando, empiece a entender, ¿verdad? Que se compenetre más, porque o si no, así pues, ¿verdad? Para el que escucha por primera, segunda, tercera, cuarta, incluso quinta vez,